Y esta noche les dije que tenemos una sorpresa. Vamos a estudiar a alguien, a otra mujer de la palabra de Dios, pero a una mujer que le costó mucho, que no podía aceptar este amor sin condición que Dios le estaba dando y que Dios quería darle. Y hoy vamos a aprender de la historia de una mujer que se llama Gomer y Oseas. Tal vez has leído este pasaje. Su historia la puedes encontrar en el libro de Oseas, justamente. Es un libro pequeño, es un libro corto. Puedes leer toda la historia completa en el libro de Oseas, capítulo 1, capítulo 2. Mayormente ahí se encuentra la historia de Gomer y Oseas. Está relacionada, así que no la podemos separar a Gomer sin hablar de Oseas. Ya van a ver ustedes por qué. Si están familiarizadas con la historia, lo sabrán. Y saben ustedes que Oseas fue un profeta de Dios y fue un profeta de Dios durante los reinados de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y Oseas 1:2 comienza así. La primera vez que el Señor le habló a Oseas, su profeta, dijo esto, o sea, la primera vez que el Señor habló por medio de su profeta Oseas, dijo esto. Lo puedes encontrar en Oseas 1, versículo 2, dice, le dijo, estas fueron sus primeras palabras, imagínense, ve y toma por esposa una fornicaria. Así nos dice la versión Reina Valera. Y las versiones más actuales, como la Nueva Versión Internacional, usan esta palabra, que es un poquito que me cuesta pronunciarla, pero le dice, ve y toma por esposa una prostituta. Imagínense ustedes, y ten con ella hijos de fornicación o hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Dios comunica a Oseas buenas y malas noticias. Ustedes podrían pensar, las buenas, que le dijo Dios a Oseas, quiero que te cases. Eso puede ser una buena noticia, pero las malas, con una prostituta. Imagínense ustedes qué envergadura esta petición de Dios a su profeta Oseas. ¿Se imaginan? Y Oseas hizo exactamente lo que Dios le pidió. Y fue y se casó con una prostituta. Su nombre era Gomer. Y es de esta mujer que vamos a estar estudiando y analizando su vida y reflexionando en su vida esta noche, para que nos ayude a nosotras como hijas de Dios. No se asusten, estas palabras están escritas en la palabra de Dios, así es que suenan un poquito fuerte, pero son verdad. Y Oseas fue y se casó con esta mujer prostituta llamada Gomer. Y Gomer practicaba ese pecado cuando se casó, cuando se convirtió en la esposa del profeta Oseas. Ustedes se pueden imaginar las conversaciones pensando en la vida real, porque esto fue una historia real, esto ocurrió, las conversaciones, los comentarios que se llevarían a cabo en el pueblo, en los salones de belleza, en el mercado, en todos lados, acerca de que el profeta Oseas, aquel que decía ser profeta de Dios, se estaba casando con la ramera del pueblo. Imagínense ustedes qué fuerte esto. La historia de Gomer, sin embargo, no tiene un final feliz como estos de cuentos de hadas y fueron felices para siempre, o como esta película que a mí me gustaba mucho porque tiene un final feliz, que se llama Pretty Woman. No sé el nombre que le dieron en español, no me acuerdo, puede ser Mujer Bella o no me acuerdo, pero está protagonizada por la actriz Julia Roberts y Richard Gere, y ella era justamente esto, una prostituta, y él era
Un renombrado empresario se encontró con ella, termina pidiéndole matrimonio de una manera tan romántica, imitando a Romeo y Julieta, ella desde su balcón y él venía en su carro como si fuera el caballo blanco a pedirle que se casara con ella. Pues no, la historia de Gomer lamentablemente no termina como la de Pretty Woman, donde ella fue rescatada del pecado, de las calles. La mujer bonita fue rescatada del pecado, fue rescatada de las calles y fue redimida a una nueva vida de amor sin condición, con un hombre bueno, con un hombre que la amaba. Pero la historia de Gomer, vamos a ver cómo termina. Gomer tuvo 3 hijos mientras estaba casada y viviendo con su esposo Oseas. Y cada nombre, escuchen esto que es muy importante, y cada nombre dado a sus hijos fue un símbolo de la relación de Israel, del pueblo de Israel con Dios. Vamos a ver por qué. Debido a que Gomer se continuó acostando con otros hombres, nadie sabía con seguridad quién era el verdadero padre de sus hijos. El primer hijo que tuvo Gomer fue nombrado Jezreel. Así se llamaba una ciudad que se encontraba justamente en el centro de Israel y era donde se originó la mayor parte, la gran maldad, la mayor maldad de Israel se generó allí. Y Jezreel significa Dios dispersa. El nombre de este hijo fue un recordatorio del enojo de Dios contra el pueblo, contra el pecado del pueblo de Israel. Es un retrato de la venganza de Dios. Ustedes pueden leer en Oseas capítulo 1, versículo 4. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre de Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Así habla el Señor. Y la segunda hija fue hija la que tuvo a Gomer y le nombraron Lo Ruhama, que significa indigna de compasión. Imagínense esto, indigna de compasión. Este fue un reflejo de la constante idolatría. Cada nombre, fíjense bien, presten atención, cada nombre tiene un significado que simboliza la relación de Dios con su pueblo Israel en aquellos momentos. Y a esta hija fue nombrada así, indigna de compasión. Y este nombre fue un reflejo de la constante idolatría de Israel. Dios nombra a esta hija indigna de compasión porque Israel continuaba abusando de la misericordia de Dios. Y el tercer hijo que tuvo Gomer, nos dice el versículo 9, Dios le dijo a Oseas que lo nombrara Lo-amí, que significa pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios, dijo el Señor. Imagínense cuán enojado estaba Dios con su pueblo por la idolatría y el pecado en que ellos habían caído. Este nombre tiene la misma connotación para Dios que para Oseas. Porque Oseas llega al conocimiento que este hijo, este tercer hijo, no era hijo de él, no era hijo suyo. De la misma manera tiene una connotación profética, pues al igual que Gomer, había concebido un hijo producto de la infidelidad. Israel continuaba siendo infiel y adorando a dioses falsos en lugar de al verdadero Dios. Después del nacimiento de su tercer hijo, Gomer se cansó de su matrimonio y se fue de la casa y se fue a vivir con otro hombre. Imagínense ustedes. Y después que se fue con ese hombre, se fue con otro más y otro más, hasta que eventualmente Gomer terminó de nuevo en las calles y en la desesperación. Gomer llegó a ser esclava, nos dice la palabra de Dios, de uno de sus amantes. Imagínense qué bajo y qué
desesperanzada la vida de Gomer, llegó ella a caer después de haber tenido un esposo bueno que le ofreció amor, hogar y le ofrecía todo. Ella prefirió irse nuevamente a la calle. Gomer dejó a su esposo y abandonó a sus hijos. ¿Por qué? Para regresar a la vida de la prostitución. La esposa del profeta podía ser comprada por un pequeño precio y cualquier hombre en el pueblo podía hacer lo que quisiera con ella. Qué triste, ¿cierto? Qué triste esta historia. Gomer, con seguridad, no fue un modelo a imitar en nuestras vidas. Y sin embargo, su historia nos habla de manera poderosa a nosotras hoy. Y les voy a decir por qué. Porque nos habla de manera poderosa de la gracia de Dios y de la aceptación de Dios para con nosotros. Amén. Lo que sucedió después de esto es prácticamente increíble. Si ustedes continúan leyendo la historia de Gomer en el libro de Oseas, mientras Gomer se revolcaba en la profundidad de su rebelión de pecado, porque ella estaba en rebeldía, en rebelión y en pecado, Dios llama nuevamente a su esposo abandonado, a Oseas, aquel que ella había dejado y se había ido al mismo pecado. Dios llama a Oseas, al esposo abandonado, y le dice que le abra su casa, y no solo su casa nuevamente, sino que su corazón. Imagínense ustedes, que le abra su corazón a la mujer que lo había abandonado, que lo había rechazado y que había rechazado su cariño, su protección, su amor. Con gran humildad, nuevamente, y obediencia a Dios, el profeta Oseas va donde el jefe del burdel, nos dice la palabra de Dios, y compra de vuelta a su propia esposa. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran obediencia a Dios para poder hacer esto! ¿Cierto? A la esposa que lo había traicionado, que le había sido infiel tantas veces y que había abandonado a sus hijos, la compra y le dice que nunca ha dejado de amarla. Imagínense ustedes, esto es increíble, increíble, que nunca ha dejado de amarla. Pueden leerlo en Oseas capítulo 2, versículo 14 al 15 junto conmigo. Dice: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Esta es una increíble historia de amor y al mismo tiempo es una increíble historia de amor de nuestro Dios con su pueblo Israel, ¿cierto? Qué desgarradora esta historia y sin embargo es una hermosa ilustración de un amor incondicional, de un amor compasivo. El amor de Oseas por su esposa infiel resembla, refleja el amor incondicional de Dios por los pecadores. Amén. El amor incondicional, esto es un reflejo del amor incondicional de nuestro Dios, de nuestro Padre, por ti y por mí, por todos aquellos que éramos pecadores y que Él ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Amén. Qué hermosa historia, ¿cierto? Este es un amor que responde a las traiciones, a la infidelidad, al engaño, al abandono, con perdón y misericordia. Un amor así no se encuentra fácilmente, ¿cierto? La historia de Gomer y de Oseas es un reflejo del amor incondicional de Dios por sus hijos, por nosotros. Dios llamó a Oseas a casarse con Gomer y a amarla a pesar de
todas sus traiciones y de todas sus infidelidades, porque Oseas iba a traer, este es el mensaje de esta historia, Oseas iba a traer un mensaje al pueblo de Israel, un mensaje acerca del amor fiel e incondicional de su Padre Celestial, del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. Él estaba dándoles un mensaje del amor incondicional de su Dios para con ellos. Y hay tres aspectos diferentes en los que tú y yo hoy día, ustedes se preguntarán, ¿por qué Liana nos ha traído esta historia un poquito así difícil, ¿no? Y negativa, podríamos decir, de esta persona, de esta mujer Gomer. ¿Por qué? Porque hay tres aspectos en esta historia diferentes en los que nos podemos relacionar nosotras con esta historia. Escuchen bien. Número uno, esta es una historia acerca de un hombre y de una mujer real. Como les dije al principio, la historia de Oseas y Gomer es una tragedia llena de traición y de dolor, pero es también un recordatorio que es posible perdonar a aquellos que nos han herido cuando tenemos a Cristo, cuando obedecemos a Dios y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Aun cuando la relación pareciera destrozada, que ya no hay más por dónde sacar y sin arreglo, todavía podemos perdonar. Hay oportunidad siempre para perdonar si obedecemos a Dios y a sus mandamientos. Número dos, esta es una historia acerca de Dios y de su pueblo Israel. Esto podemos sacar de esta historia. Oseas 3, capítulo 3, versículo 1 dice: me habló una vez más el Señor, dice Oseas, y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro, ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Como Gomer, la nación de Israel se había alejado de aquel quien los había amado siempre, y que los había escogido, y que los había elegido, y los había llamado su pueblo elegido. Como Gomer, la nación de Israel estaba haciendo lo mismo. Los ídolos, el pueblo de Dios está propenso a alejarse de una devoción sincera al Señor, y fácilmente olvidaron que solamente Dios merece su amor y su adoración. Y escuchen esto bien, porque esto nos puede pasar a nosotros, lo podemos aplicar hoy día a ti y a mí, al pueblo de Dios, a su iglesia también. Estamos propensos por muchas cosas, por el mundo que nos rodea, por nuestra carne, por el pecado. Estamos propensos a alejarnos de esa devoción sincera a nuestro Señor, a nuestro Dios, y fácilmente olvidarnos que solamente Dios merece su amor, tu amor, mi amor y nuestra adoración. Solo Él es digno de nuestra adoración. Los ídolos a nuestro alrededor claman por nuestra atención. Y cuando digo ídolos, me estoy refiriendo a todo aquello. No estoy hablando de estatuas de yeso, de palo o imágenes. Cuando digo ídolos, digo a todo aquello en tu vida que esté ocupando el lugar de Dios, que esté ocupando, que tú estés poniendo tu amor, tu devoción y tu adoración. Los ídolos claman hoy día a nuestro alrededor por nuestra atención. Y cuando miramos a otra persona o a otra cosa en lugar de a Dios para que nos ayude, esto simplemente rompe el corazón de nuestro Padre Celestial. Pero Dios, a pesar de todo esto, a pesar de lo que podemos hacer, que podamos estar tentados a alejarnos de Él, a darle la espalda, a no hacer su voluntad, a pesar de todo esto, Dios no nos abandona. A pesar de que nosotros le rechacemos, a pesar de que le seamos infieles, Él continúa amándonos, Él continúa buscándonos e invitándonos a que regresemos a Él.
como lo hizo Oseas con esta mujer, Gomer. Él continuó humildemente invitándola a ella que volviera a casa, que regresara a Él. Él nos ama tanto que permitió que su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, muriera por nuestros pecados. Imagínense si Él nos ama tanto. Eso es amor incondicional, mi hermana, ¿cierto? ¿Cuántas dicen amén a ese amor sin condición que nos ha dado nuestro Dios? Y el tercer aspecto que quiero que reflexionemos acerca de esta historia es que la historia de Gomer es nuestra historia también como individuos. Escuchen bien, Dios ama a mujeres como tú y como yo. A pesar de que en algún momento nos podremos alejar de Él, a pesar de que busquemos otros medios de consuelo que no son Él, como por ejemplo las adicciones, los bienes materiales, los ídolos, como ya mencionamos, a pesar de que dejemos de pasar tiempo con Él, cuando ha pasado toda una semana, por ejemplo, escuchen bien esto, cuando ha pasado toda una semana y nos hemos olvidado y llega el día domingo y miramos atrás y nos hemos olvidado que no tuvimos un tiempo devocional con nuestro Dios, que no le dedicamos un tiempo a Él a leer su palabra en toda la semana, cuando preferimos asistir tal vez a una reunión con amigas el domingo en lugar de venir a servirle a su casa, a su iglesia, cuando Él se queda esperando los viernes de oración por ti. Él está allí esperando que tú asistas a la cita y tú no llegas. Imagínense, cuando llegó la hora del discipulado, del estudio bíblico, y en lugar de conectarnos, que solo nos toma apretar un botón, nos quedamos viendo la novela o nos quedamos viendo la serie en Netflix o hablando con una amiga por teléfono. Cuando le enseñamos a nuestros hijos que a la escuela no se puede faltar ni llegar tarde, pero a la iglesia sí se puede. Imagínense el dolor que esto causa en el corazón de nuestro Padre. Cuando mostramos más entusiasmo por otras cosas y actividades del mundo, por el deporte o por la moda o por esto o por lo que está de moda o por una amiga o por un hobby, que por las cosas de Dios. A pesar de todo esto, pero a pesar de todo esto, que si somos honestas, puede ser que hayamos caído en alguna de estas cosas o de estas prácticas en algún momento. Pero a pesar de todo eso, Él no se cansa de esperar por ti, ni de esperar por mí. A pesar de eso, su amor nunca falla. Cuando nosotros acudimos a Él, Él está ahí fielmente, esperándonos con los brazos abiertos, para que nosotros, los infieles, los que le hemos dado la espalda, los que lo hemos puesto en el segundo lugar en nuestras vidas, vayamos a Él por ayuda. Él abre sus manos y nos invita a regresar a casa otra vez. Al mirar el drama de la vida de Gomer, porque realmente fue un drama en el cual no quisiera yo hubiera participado, puedes quedar sorprendida. Es una historia que es fuerte, que puede impactarte. Puedes quedar sorprendida de su dureza de corazón de Gomer y de su rebeldía, que a pesar de que un hombre bueno la trajo, se casó con ella, le proveyó amor, protección, le dio hijos, le dio cuidados, ella rechazó todo eso y prefirió irse de nuevo a su pecado, a las calles, y terminar tan bajo como ser esclava de uno de sus amantes. Pero recuerda que Gomer es simplemente el espejo de nuestras vidas. En Gomer nos debemos de mirar tú y yo honestamente. Si su vida y sus acciones tienen el propósito, escúchame bien, de ayudarnos a ver nuestras propias fallas,
a descubrir que realmente no somos muy diferentes. Tal vez no cometamos ese pecado tan público y tan grotesco como el que se habla aquí de Gomer, pero nosotros también, en algún momento, también somos culpables de habernos alejado de Dios, de habernos rebelado contra Dios tal vez, y hemos sido infieles a Dios muchas veces. Gomer nos recuerda nuestras propias fallas. Amén. Pero su historia es también, y aquí viene la parte esperanzadora, pero su historia es también un reflejo de la gracia, de la paciencia y del amor incondicional de Dios para con nosotras. Amén. Es un ejemplo, es un reflejo de ese amor, de esa paciencia, de ese amor incondicional que Él llegó a dar su vida, hasta el punto de dar su vida, derramar su sangre por nosotras. Amén. Espero que valores esta historia y que veas esta parte también. Al leer esta historia, si hay algún personaje con el que nos identificamos más, es Oseas, ¿cierto? Pobre Oseas, decimos. ¿Quién se identificaría con el personaje de Gomer? Nadie quiere identificarse con Gomer. Todas en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado también lo que Oseas experimentó. Que alguien nos ha prometido algo y no ha cumplido. Que hemos entregado amor, que hemos entregado ayuda, que hemos tenido compasión con alguien, que hemos hecho el bien y nos pagan con el olvido. También puede que hayas experimentado lo que Oseas, que alguien ha traicionado nuestra confianza, una amiga probablemente, alguien al que tú tenías como alguien querido, que ha traicionado tu confianza. Y podemos identificarnos con el dolor que produce la traición, ese dolor que debe haber sufrido Oseas y por ende nuestro Dios también, ese mismo dolor que debe haber experimentado nuestro Dios y que experimenta también cuando le somos infieles. Antes de hacer un acto de infidelidad, un acto que pueda traer tristeza, dolor al corazón de nuestro Padre, debemos de pensar en Gomer y debemos de pensar en Oseas, en esta historia, y detenernos y no producir dolor al corazón de nuestro Padre amoroso. Y difícilmente nos comparamos con un personaje como Gomer, ¿cierto? Que representa a una prostituta. Nuestro instinto natural es ver los defectos de los demás primero que los nuestros, ¿cierto? Es un instinto natural. Es más fácil mirar las faltas del otro que mirar las de nosotras mismas en un espejo. Pero si de algo nos debe servir la historia de Gomer, es que debemos de mirarnos en ella como si ella fuera un espejo y que eso nos ayude a buscar, a ver nuestras propias faltas. Y como mujeres a veces somos expertas en compararnos, ¿cierto? Somos expertas en compararnos y esconder también nuestras propias fallas. No nos gusta que otros se enteren de nuestras fallas o de nuestros lados débiles. Es humano, es una característica humana. No queremos que otras mujeres sepan de nuestro lado débil, que somos inseguras, que aparentamos tener una vida perfecta, pero realmente no es así, ¿cierto? A muchas aparentamos y queremos mostrar que nuestras relaciones tal vez son perfectas, que nuestra vida está todo en orden, bien planeada, que nuestros hijos son perfectos, y siempre queremos mostrar lo mejor de nosotras y ver primero las fallas en el otro y no en nosotras, ¿cierto? Queremos mostrar que somos obedientes a Dios, a su palabra, y que como los legalistas, ¿sí saben lo que son los legalistas? Me imagino, aquellos que se preocupan por cumplir externamente la ley, muestran que están cumpliendo la ley externamente, pero que guardan en su corazón sentimientos de amargura, de rencor, falta de perdón, de venganza, falta de amor por el prójimo. Y aparentemente, externamente, cumplen con la ley, entre comillas, ¿cierto? La historia, esto es
hermanas, lo que tenemos que aprender a mirar en Gomer, como un espejo. Gomer es nuestro espejo y vamos a buscar esas fallas que nosotras tenemos en nuestro corazón. Y no para culparnos, no, sino para pedirle a nuestro Señor Jesús, Él que nos ama incondicionalmente con todas estas fallas, que nos ayude a mejorar, que nos ayude a parecernos cada día más a Él. Amén. De eso se trata. De eso se trata. La historia de Oseas y Gomer es, como ya les dije, la historia de Dios con su pueblo Israel. Y es también la historia de Dios y de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros en la historia podríamos ser Gomer. Recuerda esto, podríamos ser esa mujer infiel a su esposo. Amén. Podríamos ser esas hijas infieles a su Dios. Lejos de Dios, nosotros tampoco tenemos esperanza. Cuando nosotros en ocasiones hemos traicionado a Dios, cuando a veces saboteamos nuestra vida y la de los que nos rodean, cuando nos olvidamos de Dios y de la manera que Él quiere que vivamos, estamos siendo Gomer. Amén. Lamentablemente, aunque no nos guste, tenemos que reconocernos. Cuando tratamos de tomar el control de nuestras vidas en lugar de confiárselas a Dios. Cuando hacemos todo lo que sea necesario para cumplir nuestros deseos, para salirnos con la nuestra, porque esto quiero y esto hago, en lugar de esperar que Dios supla nuestras necesidades. Los escenarios anteriores, todos esos escenarios que les dije anteriormente, pueden no parecer tan grotescos como la vida de una prostituta que abandona a su esposo y a sus hijos. Pero cada vez, escuchen bien, cada vez que nos alejamos de nuestra relación personal con Dios, con nuestro Señor Jesús, y de ser quien Él nos ha creado para ser, es en muchas maneras la misma figura de cómo Gomer abandonó a Oseas y cómo Israel continuaba apartándose de su Dios. La infidelidad de Israel hacia su Dios fue una historia dolorosa. Trajo mucho dolor al pueblo de Israel. Israel le pertenecía a Dios. Era su pueblo, Él los había elegido, Él los había escogido y ellos le entregaron el corazón a otro amor. Dios pacientemente rogó que volvieran a Él, le rogaba a su pueblo una y otra vez que volvieran a Él, pero ellos no escuchaban. Hasta que Dios tiene que desenmascarar sus malas acciones y su idolatría, como lo vimos en los versículos anteriores. Eventualmente tuvieron redención el pueblo de Israel, pero fue muy doloroso lo que tuvieron que vivir, porque cada vez que pecaban, que se alejaban de su Dios, venían consecuencias dolorosas, catastróficas para el pueblo de Israel. Por eso Dios eligió nombrar a los hijos de Osea y de Gomer como un reflejo de su relación, de la relación de Dios con Israel. Después de todo lo que Oseas sufre con Gomer y todo el sufrimiento que Israel ocasionó a Dios en aquellos tiempos, vemos la demostración del amor incondicional de Dios. Y vemos esto en Oseas capítulo 2, versículo 23, dice: me compadeceré de la indigna de compasión, dice el Señor, y a pueblo ajeno. Estos eran los nombres, dos de los nombres que había dado a uno de los hijos de Gomer y de Oseas. Me compadeceré de la indigna de compasión, a pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá, mi Dios. Amén. No hay nada más hermoso que el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Dios trajo redención a la vida de Oseas y de Gomer y de sus hijos, porque Dios cambió sus nombres. Es por eso que me gusta esta historia tanto,
por la esperanza que nos da, a pesar de ser una historia que pareciera negativa al principio, en que no nos queremos identificar con este personaje, pero es una historia que nos trae una esperanza tan grande a ti y a mí hoy día. Dios nunca nos deja de amar, aunque aún en medio de nuestras infidelidades, su amor nunca falla. ¿No es esto esperanzador, mi querida hermana y amiga? No importa lo que hayas hecho. No importa, a Él no le importa lo que hayas hecho, no importa cuánto te hayas apartado de Él o por cuánto tiempo te hayas apartado de Él. Él no deja de buscarte y esperar que regreses a casa como seas, porque su amor es sin condición, su amor nunca falla. Amén. Y esta es la reflexión que tenía para ustedes. Espero que les haya servido. Antes quisiera invitarles, antes de terminar en oración, quisiera invitarles a que reflexionemos en esta historia más profundamente en casa y en la historia de Gomer. Quisiera que reflexionemos en esta historia, solo tú que estás del otro lado de la pantalla. Tú conoces lo más íntimo de tu corazón. Y si esta noche sientes que has estado siendo un poco como Gomer, este es el momento de que vengas a tu Padre Celestial, a tu Dios, y confieses a Él tus pecados, y confieses a Él tu infidelidad a Él, tu rebeldía, y recibas a Jesús como tu Señor, tu único y suficiente Señor y Salvador. Y que aceptes de esa manera su amor incondicional. Si tú no le conoces, si tú no le conoces al Señor como tu Salvador, este es el momento. Solo tienes que dirigirte a Él en oración y decirle: Padre, perdóname todos mis pecados, perdona mis rebeldías, mis pecados contra ti. Yo confieso que tu Hijo Jesús, o yo creo en el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo por mí en la cruz. Él por amor derramó su sangre para limpiarme de todos mis pecados. Quiero que entres a mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vendrá a morar en tu corazón y que tú serás hecha una hija de Dios. Y que vas a aceptar en ese momento, estás aceptando ese amor incondicional que nuestro Dios te ofrece. Acéptalo esta noche si todavía no lo has hecho. Estás a tiempo de recibir ese amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Y para ti, iglesia, hija de Dios, para ti que profesas que eres parte del pueblo de Dios, te invito a reflexionar también sobre esta historia. Te invito a reflexionar si has estado también como Gomer, si te has estado comportando como Gomer en alguna de las áreas de tu vida. Si has estado corriéndote de Dios, corriendo lejos de tu Dios, alejándote de Él por rebeldía, tal vez con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Tal vez dejándote influenciar por las tendencias de este mundo, por lo que tú o tus amigas creen que es bueno para ti. Tal vez dejándote llevar por esos ídolos que creamos nosotras mismas, de cosas, de personas, a veces de nuestros propios hijos creamos ídolos, o de nuestros propios deseos. ¿A quién le estás entregando tu amor? Yo te pregunto esta noche. Reflexiona, mira dentro de tu corazón y hazte esa pregunta. ¿A quién le estoy entregando mi amor? Si no lo has estado entregando 100% a nuestro Dios, a tu Padre, si no lo has estado siendo fiel 100% al Dios Todopoderoso,
Esta noche también te invito, tienes la oportunidad de venir a Él y renovar tus votos con aquel que solo puede ofrecer amor incondicional y rendirte a sus pies y pedirle perdón si te has estado alejando de Él y volver a casa. Él está esperándote con los brazos abiertos a que tú vuelvas a Él y a que tú lo vuelvas a amar a Él en primer lugar, que Él sea tu primer amor y Él te va a dar amor incondicional, el amor que nunca falla. Amén. Oremos a nuestro buen Padre Celestial. Padre Santo, te damos las gracias, gracias 3 veces y 1000 veces gracias por tu amor incondicional, porque no lo merecemos, Padre mío, pero tú, Señor, eres paciente con nosotros, tú eres misericordioso, Señor, y tú estás esperándonos siempre con los brazos abiertos a que nosotros, cuando te fallemos, aunque seamos infieles, aunque no te tengamos en primer lugar, aunque pongamos otras cosas por delante de ti, Señor, tú eres fiel y estás ahí esperándonos y tu amor nunca falla, Señor. Tu amor es incondicional y te damos las gracias, Señor, por esa perfecta muestra de amor que tuviste en la cruz, que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, hasta derramar tu sangre para perdonarnos, Señor. Gracias porque no tenemos, Señor, con qué agradecer tanto amor. Gracias, Señor. Te pido una bendición especial por cada una de las personas que están, Señor, del otro lado de la pantalla, por ellas, por sus familias, sus hogares, Señor. Que esta lección, este estudio de tu palabra nos sirva, Señor, a mirarnos en ese espejo, Señor, a reconocer nuestras fallas y a venir a ti buscando ayuda, Señor, para poder vivir vidas que te agradan más a ti, Señor, porque tú lo mereces. No queremos traer dolor a tu corazón, Señor, más queremos traer alegría, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.